¿Sabes qué es el testware? Aquí te explico cómo. Testware es mantener toda la trazabilidad de los activos entregables generados en un proyecto de prueba. Estos para ser reutilizados posteriormente en futuros proyectos. Toda la información de los proyectos de prueba, que son casos de prueba, que son datos de prueba, que son toda la información como PPTs, PDFs, manuales que nos dan para entender el negocio, los depositamos en este testware para poderlos reutilizar más adelante. Es importante realizar un mantenimiento de este testware y ponerlo bajo un sistema de administración de versiones. ¿Por qué? Porque todos los testwares deben estar con una conexión hacia el código con base a la versión del código. Si el código tiene una versión 3, tenemos que tener un testware o una materia de prueba que también tenga la versión 3. Por si es necesario regresar a la versión 2 a hacer una prueba, realmente ya tenemos todo el testware que se ocupa para validar esa versión 2. Los casos de prueba deben ser catalogados y organizados para tener un fácil acceso y poder encontrarlos fácilmente o rápidamente. Esto es muy importante, generar una definición del testware donde sea fácil encontrarlos a que sea más fácil volverlos a hacer. Algunas compañías no definen bien sus testware o toda esa trazabilidad o esa organización del testware y definitivamente a veces es más fácil para ellos volver a hacer los casos de prueba que tratar de reutilizarlos o tratar de encontrarlos en las herramientas. Vamos a ver un ejemplo de un testware o cómo se define. Todas las empresas tienen un proceso de negocio. Un proceso de negocio hablamos como depósitos bancarios. Esos depósitos bancarios tienen requerimientos como depósitos bancarios en efectivo. O realmente también aquí en requerimientos pudiera ser la funcionalidad. Porque un proceso de negocio puede tener de 1 a n requerimientos o de 1 a n funcionalidades. Y la funcionalidad aquí es el aplicativo donde recibe el depósito en efectivo. Los escenarios. Los escenarios pueden ser cualquier instancia del requerimiento, un momento, un flujo alterno, un flujo excepcional, un flujo básico o crítico. Y recordándote que para bajar o traducir los requerimientos a escenarios se utilizan técnicas como casos de uso o tablas de decisión. Los requerimientos pueden tener una relación de 1 a n escenarios, entonces puede tener muchos escenarios un requerimiento. Y los escenarios pueden tener también casos de prueba. Los casos de prueba se derivan de los flujos de los escenarios. El escenario puede tener un flujo básico, alterno y excepcional, y la combinación de datos y precondiciones de esos escenarios se traducen en casos de prueba. Acuérdate que la fórmula para determinar casos de prueba es datos de entrada más precondiciones igual a salida más postcondiciones. Y esa salida puede traducirse en llegar al final del caso de uso del escenario o viajar por un camino alterno y luego llegar al final del escenario o bien nunca llegar. Y eso es, el nunca llegar es que se produce una situación excepcional. Los procedimientos de prueba son el paso a paso o el script de pruebas para reproducir un caso de prueba. El procedimiento de prueba es ese flujo que utilizamos los ejecutores para ejecutar los casos de prueba. Entonces aquí es al revés. Los escenarios, pues obviamente tienen de 1 a n casos de prueba, pero los casos de prueba, al revés, están asociados a un procedimiento de prueba, pero los procedimientos de prueba están asociados de 1 a n combinaciones de casos de prueba. Esto quiere decir que un procedimiento de prueba está parametrizando los datos y las precondiciones. No son datos duros en el script de pruebas y por eso pueden adaptarse a ejecutar n casos de prueba. Y la relación viene siendo de un procedimiento de prueba a n casos de prueba. Que aquí pudiéramos estar hablando, por ejemplo, ya de meterle a ese aplicativo de depósitos en efectivo, pues obviamente $1,000 o $1,000 o 1,000 euros en efectivo, ¿no? Y el aplicativo obviamente va a responder a esa combinación de datos, utilizando obviamente un procedimiento especializado para hacer el depósito en efectivo y lograr esa prueba. El conjunto de casos de prueba es un grupo de casos de prueba que tienen una relación entre sí, que están agrupados porque tienen que ver con una misma funcionalidad o con un mismo propósito. Veamos un ejemplo. Tenemos un proceso de negocio que es
ventanilla, cajero en ventanilla. Y esta ventanilla, pues obviamente debe tener requerimientos, que es depósitos en efectivo. Y además pudiera tener otro, es depósitos con cheque. Y ya son dos requerimientos asociados a un proceso de negocio que es ventanilla. Y es por eso que tenemos uno o dos requerimientos al menos. Los requerimientos pueden tener al menos 4 escenarios, porque si hablamos de depósitos en efectivo, pues pueden ser depósitos en efectivo en moneda nacional, en moneda extranjera, entre otros más. Ahora, los escenarios tienen casos de prueba y los casos de prueba generalmente es el doble del escenario, porque obviamente validamos lo que el sistema debe hacer y lo que el sistema no debe hacer. Entonces, obviamente, si hablamos de depósitos en efectivo, pues vamos aquí a poner ya, por ejemplo, $1,000, 1,000 pesos mexicanos, 0 pesos mexicanos en depósito en efectivo, menos 8 dólares americanos en depósitos en efectivo, y son casos negativos y positivos. Por eso hablamos de que siempre se van doblando de 1, 2, 4, 8 al menos. Y obviamente yo te pregunto, en procedimientos de prueba, ¿cuál número iría aquí? ¿2, un 1, un 3? ¿Cuál es lo que tú piensas? Déjame comentarte. El procedimiento de prueba al menos debería tener 4 procedimientos o script de pruebas porque va asociado al escenario. El escenario, acuérdate que tiene una relación de 1 a n al caso de prueba, y el procedimiento de prueba tiene una relación de 1 a n al caso de prueba, porque todos los datos del caso de prueba se incluyen en los escenarios y obviamente también en los procedimientos de prueba, porque el procedimiento de prueba ya describe el paso a paso. Entonces, el procedimiento de prueba tiene una relación muy directa con los escenarios, porque de aquí derivamos el paso a paso y lo describimos, y obviamente insertamos los parámetros que son los casos de prueba o los datos para introducirlos y las precondiciones. Y el conjunto de casos de prueba, pues obviamente es un grupo de casos de prueba asociados, relacionados y que tienen características similares, y el objetivo es integrarlos también en ciclos de prueba para su ejecución. El conocimiento en el negocio, en un testware, es importante mencionarlo porque también podemos colocar documentos que nos ayuden a entender el negocio, como PDFs, PPTs que contengan cursos, manuales, entre otros documentos operativos de los aplicativos. Esto es una estrategia muy importante para mantener el conocimiento del negocio en tu operación, en tu institución, en tu fábrica de software o en tu empresa de software, porque a veces se les explica un proceso y se les da un documento para que lo entiendan, y esa persona que se le explicó se va de la empresa y se pierde la información. Es por eso que es muy importante centralizar toda esa información en un testware. El responsable del testware, definitivamente tenemos que tener alguien que sea responsable de toda la información que se va depositando en el testware y que ésta sea una información ordenada y además que sea una información de calidad. En un área de prueba de software se define siempre un responsable de mantenerlo ordenado, este testware, y con un contenido de calidad.